Muy buenos días. Bajo el título Preguntas para pensar. Esta semana estamos meditando en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Hoy leemos desde el versículo 13 al 17. Le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos con la intención de sorprender a Jesús en alguna palabra comprometedora. Y acercándose a Jesús le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te preocupa el qué dirán, pues no juzgas a la gente por las apariencias, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Está permitido dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron, y Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos respondieron: de César. Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos se quedaron maravillados. Una amenaza común obligó a dos enemigos a unirse: los fariseos y los herodianos. Los herodianos respaldaban a la familia de Herodes, así como a los romanos que les habían dado la autoridad para que gobernaran. Los fariseos, sin embargo, consideraban que el clan de Herodes eran los usurpadores perversos del trono de David, porque después de todo Herodes era idumeo y no judío. Los fariseos también se oponían al tributo que los romanos habían impuesto sobre Judea, y la mera presencia de Roma en su tierra los ofendía. La familia de Herodes era amante del arte pagano, la arquitectura, el atletismo, etcétera. Los herodianos seguían esta línea. Su práctica de la religión judía era solo en un sentido muy externo. Su filosofía realmente era la del helenismo. Así pues, estos dos grupos, fariseos y herodianos, se combinan para actuar en contra de Jesús. Lo que estaban, o lo que querían hacer creer que estaban, era muy preocupados en guardar la ley de Dios. Y los que seguían la línea más cómoda y no tenían mayor preocupación por los mandamientos divinos, tenían un propósito común, que era deshacerse de Jesús. Así que cada grupo tenía sus propias razones para desear destruirle. ¿No implicaba su enseñanza una denuncia de la santurronería de los fariseos y de la mundanalidad de los herodianos? Además, los herodianos no se podían sentir muy felices con la entrada de Jesús como rey en Jerusalén, ni los fariseos con su entrada como hijo de David, el Mesías. Además, ambos envidiaban a Jesús porque veían la influencia de Jesús sobre el pueblo. Para ellos era demasiado notoria. Así que hacen una alianza temporal para tenderle una trampa sutil, porque sin que importara cómo Jesús respondiera a la pregunta, se metería en problemas, bien sea con Roma o con Herodes. Pero Jesús cambió el debate para que no fuera de política, sino de motivación, e hizo caer a estos hipócritas en su propia trampa. El sur de la mal llamada Palestina fue gobernada inadecuadamente por Arquelao, uno de los hijos de Herodes el Grande. Tan mal la administró que pasó a depender directamente de el César. No pudo ser un reino tributario y semi-independiente, sino que pasó a ser una provincia romana, gobernada por un procurador, y debía pagar tributo directamente al César, al emperador. Hubo levantamientos judíos bajo la consigna de no pagar tributo a César. Este era el emperador, que inmediatamente de llegar al trono en Roma acuñaba una moneda con su imagen e inscripción con la que se desenvolvía el comercio en su territorio y donde su autoridad era así reconocida. Por lo tanto,
era un signo de poder. Por lo que la pregunta de los fariseos, que aparecen junto a los herodianos, era en realidad una obra maestra de astucia y sutileza. Ellos creyeron que tenían a Jesús apresado en las cadenas de un dilema ineludible. Y vinieron a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y no buscas el favor de nadie, porque no muestras parcialidad para con nadie, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Es cierto, era el más grande de los maestros que jamás había pisado la tierra. Por ser el verdadero profeta de Dios, enseñó a los hombres lo que el Padre le había enseñado a él. Resultaba doloroso que los que ahora le llamaban maestro en realidad no aceptaran su enseñanza. Y sin embargo vienen y se presentan con esta adulación. Estos emisarios le dicen a Jesús que es veraz, que con verdad enseña el camino de Dios. La palabra camino, según se usa aquí, hace referencia a la manera de la fe y la conducta. El camino de Dios significa la forma en que Dios desea que la gente piense y viva. Es su voluntad para el corazón, la mente y la conducta del hombre. Por lo tanto, lo que ellos le están diciendo entonces es: tú eres un maestro en el cual la gente puede confiar. Tú declaras fielmente la voluntad de Dios en cuanto a la doctrina y la práctica, en cuanto a la enseñanza y a lo que debemos vivir en la vida diaria. Para aclarar mejor lo que tienen en mente, le dicen: no buscas el favor de nadie. Literalmente, y no te cuidas de nadie, es decir, dices lo que piensas, sin procurar acomodarte a lo que agrada o desagrada a la gente. Y en esta misma línea está la expresión: no muestras parcialidad con nadie. Literalmente, no miras el rostro de nadie, si le gusta o no le gusta. Querían decir: no importa a quién hables, lo que digas será lo mismo. No te dejas llevar por el pobre o el rico, el sabio, el ignorante, el amo o el esclavo. Estos hombres pensaron tal vez que sus palabras amables habían desarmado completamente a Jesús y disipado las sospechas que de otro modo habría albergado el Señor en su corazón en cuanto a las intenciones que ellas tenían. Y después de esto le lanzan la pregunta: ¿es lícito pagar tributo a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? El tributo al cual se refiere este pasaje era un impuesto per cápita, que después de la deposición de Arquelao, como hemos explicado, el procurador cobraba a todo varón adulto de Judea e iba directamente al tesoro imperial. Era un tema también de completa actualidad. El tributo al César en sí mismo era pequeño. Nos dicen que era un denario, pero tenía un significado fundamental y por ello resultaba extremadamente odioso a los judíos. De ahí que los fariseos pregunten de una forma bien concreta: ¿es lícito? Porque ellos quieren forzar a Jesús a una declaración precisa, pero Jesús penetra su malicia y, al igual que la cuestión de su autoridad, les obliga a quitarse la máscara. Eso es lo que persigue su comportamiento exactamente. Ellos mismos tienen que mostrarle una moneda del tributo. ¿Y qué hacían en esto? Reconocer que estaban dependiendo del dinero del emperador, del dinero del César. La imagen del César se halla en sus monedas, así que deben ser acuñadas por la autoridad de él. El hecho de que ustedes tengan estas monedas y las usan indica que piensan que valen algo, por consiguiente están bajo la autoridad del César, o de lo contrario no usaríais estas monedas. Pero no olviden que todos vosotros fuisteis creados a imagen de Dios y por consiguiente deben vivir bajo la autoridad de aquel que plasmó su imagen en su creación.
Jesús no rehúye tomar posiciones. El César debe recibir aquello a lo que tiene derecho, como lo es el Estado que organiza nuestras vidas y nos brinda los servicios necesarios para nuestra vida cotidiana. Pero Jesús agrega a Dios lo que es de Dios. Allí carga todo el acento, porque mucho más importantes son los deberes hacia Dios, ante quien debemos ponernos por completo a su disposición. El Estado, con su ordenamiento y las obligaciones que nos impone, no es lo supremo. Dios tiene sobre el ser humano un derecho más antiguo y superior. Tenemos la imagen de Dios en nosotros desde la creación y, en último análisis, tanto el Estado como las personas le pertenecemos a Él. Jesús destaca el hecho de que todo servicio, gratitud, gloria, todo es debido a Dios y se le han de rendir de una forma constante y alegre. Nada debemos retenerlo en nuestro corazón. Y por supuesto, con esta respuesta Jesús desconcertó a sus enemigos. Y no nos sorprendemos al leer, se maravillaban de él. No esperaban esta clase de respuesta. Jesús había respondido a la pregunta de forma franca y valiente. La respuesta significa sí, hay que pagar el tributo. Debe haber una adecuada retribución por los beneficios que disfrutamos del Estado. Pero aunque el emperador debe recibir lo debido, no debe recibir más que esto, es decir, no debe recibir el honor divino que reclama. Al mismo tiempo, Dios debe recibir toda la gloria y el honor. ¿Quién podría censurar esta respuesta? Por supuesto, absolutamente nadie. Y vivimos hoy tiempos difíciles. La persecución está avanzando. En los últimos 30 años se ha duplicado de 35 a más de 70 países. Más muertos por causa del Evangelio en el siglo XX que en todos los siglos anteriores. Y las legislaciones que los gobiernos están tomando, negando la verdad y la conducta cristiana de la palabra de Dios, sin duda auguran un tiempo de conflictos, de luchas, de problemas y de dificultades para aquellos que queremos obedecer a Dios. Pero lo tenemos muy claro. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es a Él a quien debemos nuestra lealtad, nuestra obediencia final. Y por más leyes que se dicten en la actualidad, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, nosotros como cristianos no nos vamos a someter, porque nuestro compromiso es con el Dios de la Biblia, el Dios de la vida, el Dios de la santidad, el Dios del matrimonio, tal cual la palabra de Dios lo enseña. Y nuestras familias, nuestros hogares y nuestra enseñanza va a estar siempre centrada en la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, danos sabiduría para reconocer lo que debemos a las autoridades y al Estado y lo que debemos a Dios. Danos valentía para soportar las presiones que vengan sobre nosotros cuando ellos pretendan que vivamos bajo los valores de un mundo corrompido, que no respeta la palabra de Dios, que seamos sal y luz para ti. En tu nombre, amén. Os espero mañana. Manteneos bendecibles.